En todo caso, el día de hoy, 7 de noviembre del año 2022, tenemos la lección número 13, que es evolución, involución y revolución. Evolución, involución, evolución, involución y lo que es revolución. Eso es la lección del día de hoy. Ya hemos pasado 12 lecciones donde hemos visto, más que todo, hemos conocido lo que es la personalidad, que vimos que también es algo que se ha formado en nuestra infancia, ¿no? Y se ha ido robusteciendo, pero con los ejemplos que se han puesto se vieron que es una personalidad que no es verdadera, ¿no? Que es falsa hasta cierto punto, porque ahí tiene que ver mucho la costumbre, los hábitos, ¿no? Y eso varía de país en país, de región en región, de cultura en cultura, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no ha sido de nosotros, ¿no? Que ha sido agregado a nosotros, no ha sido agregado, ¿no? Ha sido agregado de acuerdo al hábitat donde nosotros vivimos, ¿no? También ya se habló en demasía de lo que es el agregado psicológico, que es el ego, y todo lo que es el agregado psicológico, que son esas 7 cabezas de legión, en la cual nosotros ya debemos haber identificado, ¿no? Porque se ha dejado tarea hacer ese ejercicio retrospectivo, en el cual nosotros ya cada uno debe saber cuál es su rasgo psicológico particular, ¿no? En mi caso, ya que me he estudiado, me he dado cuenta que el orgullo, ¿no? El orgullo, la impaciencia, y eso por hacer las cosas rápidas, apuradas, han sido cosas que realmente me han causado problemas, esa impaciencia, ¿no? Por ejemplo, hacer las cosas rápido, cuando veo que no están bien, uno se molesta, ¿no? Hasta puede llegar a explotar, generar discusiones, pero de repente por una tontería, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, eso es típico de las personas del signo Aries, que yo soy, ¿no? Y así cada uno tiene que ver, de repente tiene que ver mucho lo que es el signo del zodiaco, ¿no? Pero hay más situaciones que nosotros debemos de estudiar, que se le va a hacer más adelante, pero con referente a ese ejercicio retrospectivo, cada uno debe ver más o menos qué aflora en uno, ¿no? Si es por lo general el orgullo, la envidia, la codicia, la lujuria, ¿no? La lujuria, todos tenemos lujuria, porque si bien es cierto, de esas 7 cabezas de legión, de la cual nosotros tenemos que ir desmenuzando cada uno, estudiarlo, porque para poder eliminar de repente algo, para hacer una tarea de algo, debemos de conocer el contenido, ¿no? Debemos de conocer a qué nos estamos enfrentando. Entonces la lujuria, en lo que es si pesamos todos los agregados psicológicos, el que tiene más peso es la lujuria, ¿no? Y esa es la causa principal de que la humanidad en la actualidad esté así como está, ¿no? Por todo eso. Si vemos lo que es la lujuria, vemos que está por todos lados, en la televisión, en los celulares, en el chat, en el WhatsApp, en la radio, en la televisión, todo tiene que ver con el sexo, ¿no? Tiene que ver todo con eso. Y bueno, ahí hace que la persona de repente que no haya tenido estos estudios gnósticos, por ejemplo, llegue hasta el extremo de fornicar y derramar esas energías sexuales, esas energías seminales, ¿no? De alguna manera que eso nos estaría perjudicando para el trabajo espiritual. Acá en la gnosis, ya como se comentó en las lecciones pasadas, nosotros no prohibimos el sexo, ¿no? Simplemente seguimos con esas enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad que han existido, ¿no? Como Jesús, Buda, Krishna, los maestros Samael, el maestro Lakshmi, que ellos se puede decir, nos han dado en esos libros, en esas enseñanzas, este tipo de conocimiento, ¿no? En el cual solamente en la antigüedad se daba de labios a oídos y solamente se le daba a ciertas personas que tenían cierto nivel espiritual, ¿no? En todo caso ellos eran los llamados para poder hacer este trabajo en pareja o como soltero, ¿no? Como se ha recomendado acá, como soltero, transformación para soltero y para casado. Entonces esto hace que nosotros podamos tener de repente una ruta, un camino, un norte hacia dónde ir, ¿no? Muy aparte de eso también están los trabajos que hemos dejado con el recuerdo de sí, para ubicarnos en este instante donde estamos, ¿no? Observador y observado, la clave sol y los 3 factores de la revolución de la conciencia que vimos en la lección pasada y la antepasada, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, eso lo dijo el Maestro Jesús, o Yeshua Ben Panirá, niegues a sí mismo,
tome su cruz y síganme. Que, para analizar estas palabras, nos podemos pasar hasta días o horas, hasta semanas, para ver todo lo que está detrás de toda esa enseñanza, ¿no? De todo ese mensaje, ¿no? Que nosotros hemos tenido de repente, no la suerte, ¿no? Porque de repente ustedes ya en sus vidas pasadas ya han conocido esto, ¿no? Simplemente estamos repitiendo lo que hacemos en la vida pasada, pero de repente por ese impulso ustedes pueden de repente avanzar y llegar hasta su autorrealización en esta existencia. No sabemos, ¿no? Porque nadie, si acaso si ponemos adivinos qué va a pasar mañana, o cuál es el número de la lotería, pues seríamos espectaculares, ¿no? Teníamos los bolsillos llenos de dinero, ¿no? De repente, wow, ¿no? Pero como eso no sucede así, nosotros debemos en todo caso de, primeramente, mirar hacia adentro de nosotros para ver qué tenemos adentro, ¿no? Y entonces eso que tenemos adentro es el reflejo de lo que nosotros manifestamos al exterior, ¿no? ¿Y qué manifestamos al exterior? Ira, lujuria, codicia, envidia. O nos presentamos como una persona que está de repente honesta, sincera, trabajadora, que ayuda a los demás, ¿no? Eso ya se lo dejo para cada uno de ustedes. Bueno, la lección del día de hoy es evolución, involución y revolución. ¿Alguien desea hacer algún comentario sobre esto? Bueno, evolucionar vendría a ser algo que está avanzando, se puede decir, ¿no? Y involución vendría a ser algo que está decayendo de repente, ¿no? Y lo que es revolución que le vamos a dejar para el último. Bueno, la imagen de esta rosa que estaba en todo su apogeo, ¿no? Desde que empezó de repente floreció, llegó a una forma maravillosa, ¿no? O sea, hubo un progreso, hubo un avance, hubo un desarrollo, hubo un crecimiento, ¿no? Y eso vendría a ser lo que es la evolución. Y lo que es la involución, pues ya llegamos a un cierto punto y empezamos ya a ir decreciendo, ¿no? Retroceso, deterioro, degeneración o decrecimiento, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Dicen que el hombre llega a su plenitud, ¿no? De energía a los 25, 26 años, ¿no? Pero va siguiendo avanzando hasta los 35 o ya los 36 y va a empezar ya ese cuerpo ya, dependiendo de cómo lo hayamos tratado, ya empieza, se puede decir, a empezar a presentar de repente un poquito menos energía, menos fuerza, ¿no? Y empieza ya a llegar a los 40, 50, ya empieza a declinar, ¿no? Ya nos comienzan a ir canas, ya no tenemos la misma energía cuando éramos jóvenes, ¿no? Que nos corríamos de repente, para aquí, para allá, hacemos deporte, ¿no? Entonces ya empezamos, esos músculos empiezan ya a decrecer, ¿no? De alguna manera, y ya llegamos hasta el punto de ser ancianos, ¿no? De eso se trata la lección del día de hoy. Pero también, aparte de eso, no solamente es en los animales, en las plantas, ¿no? Sino también tiene que ver mucho con todo este sistema planetario, tiene que ver con todo lo que es los habitantes de la Tierra o las galaxias. Porque esta ley de la evolución e involución es una ley mecánica de la naturaleza, pero se aplica para todo el universo. Porque hay universos que tienen un día cósmico, un nacimiento, un día cósmico, así como hay un día cósmico donde nacen, ¿no? Nuevas estrellas, nuevas galaxias, también hay una noche cósmica donde esas grandes estrellas, ¿no? O planetas que están en otras galaxias también llegan a un fin. Igual nuestro planeta Tierra ha tenido un principio y va a tener un fin, ¿no? Ha evolucionado, pues empieza a evolucionar. Nos dicen que la Luna también anteriormente había vida en la Luna, ¿no? Habría que comprobarlo, ¿no? Nos han encontrado restos, ¿no? De repente de personajes de otros planetas, ¿no? Ahí, pero no se comenta mucho sobre eso, ¿no? Dicen que también que la cara oculta de la Luna, ahí se puede decir, hay misterio, ¿no? Que habría que develar, ¿no? Bueno, eso es más que todo para que vean. Y también las grandes culturas que han habido en la humanidad, como no nombré una cultura, la egipcia por lo menos, ¿no? Que ha llegado a su plenitud a tal punto, ya en todo lo que es sabiduría, conocimiento, todo, entonces llegó a degenerarse y empezó a evolucionar. Como la cultura romana también, o los griegos también.
Llegaron a tal punto, hasta hubo degeneración, había también homosexualismo, había de todo, parecía sobre borra, entonces esa cultura empezó ya también a degenerar, ¿no? Y eso es porque estamos en estas leyes mecánicas de la naturaleza. Entonces nosotros como estudiantes gnósticos debemos aspirar a salirnos de esas leyes, ¿no? Porque estaríamos en esa horizontal de la vida y estaríamos en esa ley de la evolución. Y si nos salimos de esas leyes, ¿cómo nos saldríamos? Tendríamos que hacer un esfuerzo o un super esfuerzo. Hacer super esfuerzo, ¿no? Y lo podemos hacer porque hay personas que lo han logrado. Yo conozco personas que de acá de la Gnosis que lo han realizado, lo han hecho, ¿no? Entonces, eso me da fe y me da a mí una certeza de que también estoy yendo por el buen camino, ¿no? ¿Perdón? Efectivamente, todo es un proceso, ¿no? Entonces, en estas leyes se puede decir que la evolución y la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza, incluida esta rueda, ¿no? Es una rueda que gira, ¿no? Principio, fin, día y noche, evolución y involuciona, ¿no? Esta rueda va girando, ¿no? Acá están las plantas, los animales, los hombres, los imperios, los planetas, las estrellas, ¿no? Tiene que ver todo, ¿no? Con todo esto acá, ¿no? Y lo ideal es nosotros de repente estar acá o estar acá, ¿no? Y seguimos girando y repitiendo el mismo ciclo. ¿Con qué sentido? ¿Ah? Entonces debemos nosotros hacer morir. ¿Ah? Hacer morir. Claro, como vivimos en esa, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y al final ya somos abuelos y ya nos entierran, ¿no? Y sin llegar de repente a conocer el verdadero como sea el camino que debemos de haber seguido, ¿no? Porque hay muchos apegos, ¿no? Las amistades, a veces uno por no quedar mal con una amistad o con la familia, ¿no? No, ya después sigo los estudios gnósticos, dicen. Es que tienen un chip en la cabeza. Es que tienen un chip en la cabeza. Que de repente piensan de que, o sea, bueno, esto lo escuché a un compañero, ¿no? De que, bueno, voy a disfrutar la vida al máximo. Cuando esté viejo ya voy a estar enfermo y voy al hospital. Yo lo escucho. Claro, eso me hace recordar que uno de los libros del maestro Samael que dice que tenía un discípulo que era bien colaborador y todo, ¿no? Pero tenía sus negocios y todas esas cosas, ¿no? Y quería, mi maestro le dijo, yo voy a venir a Gnosis, pero ¿sabes qué? Primero me voy a redondear, ¿no? Y después ya hago el trabajo, ¿no? O sea, pasó un tiempo y después la persona falleció. ¿Y de qué le sirvió en todo caso ir a hacer lo que estaba haciendo? No, sino es que yo digo porque ya tienen ya lo que va a pasar después. Entonces, de que van a enfermarse, van a sufrir, van a morir. Entonces, como que ya tienen ese chip implantado en la cabeza. Pero realmente yo veo otra cosa, ¿no? Ya. Yo veo una vejez más tranquila, más saludable. Debería ser así, ¿no? Para todos, ¿no? Yo también. Y de repente no llego a envejecer mucho, ¿no? De repente llego a los 100 años. ¿Quién sabe? Bueno, yo quisiera llegar, bueno y sano, ¿no? Siempre en uso de mis facultades, ¿no? Estar completo, se puede decir, ¿no? Pero lamentablemente han pasado reyes, millonarios y todo, nadie ha podido sobrevivir, ¿no? Pero nosotros, en las lecciones que vienen, van a ver lo que nos va a suceder, ¿no? Hay una lección que se llama el rayo de la muerte, ¿no? Entonces, otra lección que es la reencarnación, retorno de recurrencia, y se van a dar unos ejemplos muy buenos para que ustedes puedan ver, ¿no? Más que todo este proceso que vamos a seguir, ¿no? Hemos visto esta ruedita. Entonces, esta esencia, dijimos en la lección número 1, que ese caos manifestado de ese lugar maravilloso donde está el absoluto, salen las esencias, ¿no? Y salen con un objetivo, ¿no? Para ir a diferentes puntos, a diferentes lugares, a hacer un aprendizaje. Un aprendizaje, ¿no? En todo caso, acá vemos representado con este gráfico, en esta imagen, el absoluto, es la luz, ¿no? Dice que toda esencia necesita hacer un aprendizaje. Entonces, estas oleadas y oleadas de esencias llegan desde el absoluto por todo el universo, y algunas llegan acá al planeta Tierra, ¿no?
Por ello emergen moléculas de esencia del absoluto, ¿no? Llegan al planeta Tierra y llegan ¿a dónde? Primeramente, ¿a dónde llegan? Si van a hacer un trabajo de todo este planeta, ¿a dónde llegarían primero? ¿Cuántos reinos hay acá en la humanidad? Reino mineral, reino vegetal, animal y bueno, los seres humanos, ¿no? Entonces deberían empezar su trabajo por el reino mineral, ¿no? Para que ahí llegue la esencia. Acá nos dice que esto se le incorpora a la rueda del samsara. Vimos en la lámina anterior una rueda, ¿no? Que iba a girar de evolución, de involución, de evolución, de involución. Ahora vamos a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Y acá hay un gráfico, te puedo decir, de una esencia que está llegando acá a esta tierra y ya ha sido atrapada por esta rueda de samsara, ¿no? Que también es conocida como la rueda de la fortuna, ¿no? Que vendría a ser esta rueda con el único significado de que nosotros estemos cumpliendo con estos ciclos, ¿no? Con estos ciclos, con estos viajes, ¿no? Con estos ciclos, con estos viajes, para que nosotros podamos hacer un trabajo interior con nosotros mismos. Entonces, llegada la esencia al reino mineral, como vemos, ¿no? Y esta esencia va a hacer un trabajo, va a realizar un aprendizaje, ¿no? En todo caso, va a ir ascendiendo por los diferentes reinos, ¿no? Empezando por el mineral, en una evolución. Y esta esencia llega primero al reino mineral. Y en este reino mineral se posiciona, ¿no? De repente alguna piedra, de repente de un metal, ¿no? Entonces va a ir evolucionando, ¿no? Y ahí, esa esencia, tendría, ¿cómo se llama? Ese mineral nos dice que tiene una instrucción por unos devas en la cuarta dimensión, unos devas. Y ellos a veces se materializan en la tercera dimensión. Y muchas personas han visto, ¿no? En sitios muy alejados, hay personas que han visto a los gnomos y pigmeos de la Tierra. Claro, ellos son. Lógicamente, esas son esa particularidad que tienen estos minerales, de repente de que están en la cuarta dimensión, que se manifiestan en esta tercera dimensión. Y ellos están haciendo un aprendizaje. Y son personas, se puede decir, inocentes, ¿no? A medida que van avanzando, por ejemplo, estamos acá a nivel inicial, ¿no? Van avanzando, recibiendo la instrucción, y cuando ya terminan su instrucción y están preparados, pasan al siguiente nivel. Y vendría a ser el reino vegetal, ¿no? Eso viene siendo, Sí. Bueno, ¿cómo son los elementales, no? ¿Perdón? Elementales, como dicen. Tenemos, lógicamente, si hemos hecho aprendizaje, todo esto, tenemos todo, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? Podemos pasar por diferentes reinos para poder tener ese honor, ¿no? De llegar. Posiblemente nosotros hemos podido ser minerales. Sí, hasta una plantita o un Sí, animal. algo así. Ojo, y muy aparte, así como hay minerales evolutivos, o plantas evolutivas, o animales evolutivos, también cuando lleguemos acá se va a ver que también hay una involución, ¿no? Animales involutivos, ¿no? Y así definitivamente, ¿no? Vamos a pasar al siguiente gráfico. Perdón. O sea, nosotros como ser humano podemos llegar después a ser animales. Para otra vez. Sí, o sea, lo normal es que sigamos como esa rueda de samsara, como ese ciclo, evolucionamos y evolucionamos, ¿no? Llegamos al reino humano, ¿no? O humanoide, ¿no? Como estamos ahorita, llegamos al reino humanoide, tenemos cierta cantidad de oportunidades o de vidas para poder hacer un trabajo con nosotros. En caso no se cumpla, vamos a ir evolucionando nuevamente. Y nuevamente la rueda va a ir girando, ¿no? Ahí le vamos a decir las cantidades. Una vez que ha pasado de esa inicial, pasa, se puede decir, como a una primaria, que vendría a ser ese reino vegetal, ¿no? Ahí también se recibe instrucción por esos devas de la naturaleza, ¿no? Que son esos maestros, ¿no? Y en todo caso, cuando de repente empieza como una hierbita de esa, va empezando, sigue su ciclo evolutivo, y la esencia pasa ya a otro tipo de repente, de un arbolito de repente, o al final llega hasta
o una rosa o un árbol gigante, ¿no? Entonces va evolucionando, ¿no? Regiendo esa instrucción maravillosa. En todo caso, cuando ya termina esa esencia, su ciclo, va a pasar ya a este reino animal, ¿no? Ahí ya tendría otras facultades, como ese sentimiento, ¿no? O otro tipo de facultades, y ya sería un paso para llegar al reino humano, ¿no? Cuando pasa por todas esas enseñanzas que recibe por los devas, ¿no? Acá tenemos a los gnomos y pigmeos de la tierra, ¿no? Acá tenemos a las hadas, nos dice, ¿no? A las hadas. Y no recuerdo lo que hay acá en el reino animal, ahorita me acuerdo. Y vamos a ir avanzando con estos diferentes reinos. Acá vemos que la esencia es el reino animal, y acá está la representación de la criatura, se puede decir, el rey de los animales, que debe ser el león, ¿no? Que también se representa como el león de la ley, ¿no? De la ley, ¿no? También eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando ya ha recibido esa enseñanza, ese proceso, ¿no? Acá el animalito, ¿qué hace un animal por lo general? Sigue sus instintos. Claro, él también tiene que hacer, bueno, esos animalitos que están en casa no deberían estar, ¿no? Porque ellos son libres, deberían hacer un trabajo también por sí mismos, ¿no? Pero los gatitos que se quedan en la casa y no cumplen con ese proceso, ¿no? Entonces esos animalitos es como si no tuvieran esa enseñanza, ¿no? Entonces ya llega la otra existencia y veamos qué les sucede, ¿no? ¿Qué puede ser? Lo ideal es que estas personas desarrollen sus instintos, ¿no? Y además, las vacas, por ejemplo, también nos dan leche y también dan esa ayuda a la humanidad, nos dan su carne, nos dan sus nutrientes, ¿no? O sea, nos alimentan a nosotros, o sea, y también en el reino vegetal, también las plantas que dan fruto nos dan sus alimentos, y eso vendría a ser, se puede decir que ese sacrificio a la humanidad que dan también, ¿no? Tanto los minerales, las plantas y los animales dan ese sacrificio a la humanidad y nos dan, ¿no? Nos dan también, reciben esa enseñanza y ellos dan a nosotros, también nos alimentan y también alimentan, entre ellos mismos se alimentan, ¿no? En lo que es el reino animal, ¿no? Entonces ellos cumplen todo este proceso y una vez concluido ese proceso llegamos al reino humano o humanoide, ¿no? Por no decirle, ¿no? A ese reino humanoide, en el cual nosotros llegamos aquí y tenemos 108 oportunidades para poder hacer nuestro trabajo espiritual, para poder hacer en nosotros una revolución y salirnos de esas leyes mecánicas que rigen acá en la naturaleza y salirnos de esta evolución y esa involución. Entonces nosotros, cuando vayamos a recibir esos juicios, nos van a medir una vara, ¿no? Nos van a medir la vara por peso, medida, y el peso vendría a ser cuánto pesa nuestro corazón en esa balanza, ¿no? En medida nos van a ver esa columna vertebral, esa ascensión del Kundalini, en qué nivel estamos, ¿no? Y por número, en qué número de existencia estamos, ¿no? Para ver, ¿no? De repente una persona que no le interesa nada de esto y se dedica a disfrutar de todos sus agregados psicológicos al extremo, alcohol, ¿no? Todo lo que es lujuria, todo. Entonces la ley ve, ¿no? Esta persona ya está acá de más, ¿no? Entonces mejor no hay ningún futuro con esta persona y inmediatamente lo mandan a la involución. Ya no tiene que pasar las 108 vidas, ¿no? Nos lo mandan a esa involución, ¿ya para qué? ¿No? Si es se puede decir, es una cosecha perdida, se le dice, ¿no? Es una cosecha perdida, ¿para qué? ¿No? Y además, toda la humanidad está sentenciada ahorita para irse al abismo, toda la humanidad en sí, porque no ha habido personas así como el Maestro Jesús que hayan salido en la actualidad, ¿no? Han pasado más de 2000 y tantos años. Se puede decir que es una cosecha perdida, pero el Maestro Samael lo dice, aunque sea de esta humanidad, vamos a salvar del ahogado el sombrero, o sea, que casi nada. Entonces, nosotros debemos de hacer lo posible por poder... Es por eso que se ve las personas viven por vivir, Sí, de verdad eso, sinceramente, si uno se pone a reflexionar, es sobre vida.
dependen de otras personas, no son libres, paran por decir así, ¿no? De chismosería en chismosería, para viendo de repente programas que van dirigidos solamente a alimentar los agregados psicológicos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces seguimos con esta esencia que pasó al reino humano, y acá nosotros tenemos, como digo, 108 oportunidades para hacer un trabajo espiritual, ¿no? Entonces nosotros dijimos que vamos a ser evaluados por peso, por la medida y por el número, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con todo esto. Hay personas que están haciendo un trabajo de repente espiritual, y ¿quién es la que le ayuda a la persona? La madre. ¿Quién le ayuda? La madre divina personal le ayuda. Realmente estamos nosotros por la vida 100, por ejemplo, por ahí pues estamos en la gnosis. Porque la gnosis llega a la humanidad, la humanidad está ya a las puertas del abismo, nos dice, ¿no? Se puede decir que casi toda la humanidad en la que estamos viviendo ya debe estar por 100, 105, ¿no? Vida, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de ahí acelerar los trabajos, y a las personas que se puede decir que se dedican a trabajar consigo mismo, en estas épocas le están dando más, se puede decir, le están acortando los tiempos, ¿no? Para que puedan avanzar en su trabajo espiritual. Así como hay una evolución, esta rueda, la rueda del samsara, la rueda de la fortuna, ¿no? Entonces vamos a ir bastante por el camino, y si no llegamos, ¿cómo se llama? A cristalizar, ¿no? Nuestro trabajo espiritual, empezamos a involucionar, a decaer, ¿no? Y vamos a pasar por los diferentes reinos, ¿no? Por el mineral, por el animal, vegetal, y terminamos nuevamente en ese reino mineral, ¿no? Reino animal inferior, reino vegetal inferior, reino mineral inferior. Estamos con la involución y nuevamente llegamos a un punto y empezamos nuevamente por el mismo camino. Por el mismo camino, ¿no? Más 108 grados. Así es. Seguimos. El tiempo en el reino mineral es indefinido, ¿no? Puede ser 100 años, ¿no? No sabemos, ¿no? Por la actitud, ¿no? Puede ser de repente un par de años, no sabemos, ¿no? Dependiendo de esta evolución que tengamos, ¿no? Dependiendo de acá, de lo que hemos hecho aquí, ¿no? Por acá estamos en aprendizaje y acá estamos en desaprendizaje. O sea, todo lo malo que hemos hecho lo vamos limpiando, ¿no? Lo vamos purificando esa esencia hasta que llega acá y empieza nuevamente. ¿Hay alguna forma de ver cuántas vidas tenemos? Por lo general lo dice el maestro en su libro que cuando uno llega a la gnosis, así como nosotros ya estamos por las últimas existencias. Las últimas existencias. Porque esta humanidad, como digo, ya ha sido sentenciada, ¿no? Para que todos vayan al abismo. ¿Cómo se nos quiere meterle miedo ni nada? ¿No? Es un proceso que seguimos, ¿no? Porque igual si no hacemos ningún trabajo, así no hayas conocido la gnosis, igualito pasamos por esto. Esta esencia, el agregado psicológico tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Nosotros lo podemos eliminar y sacamos de nuestro libro de la vida todo lo que malo que hemos hecho con ese agregado psicológico, por ejemplo el de la ira, lo eliminamos la ira y todo lo que ha habido en el pasado ya se vuelve, se puede decir, el cero, ¿no? Y nosotros debemos de seguir avanzando así, ¿no? Entonces, esta involución empieza, suponiendo que estamos en la vía número 50. Vamos a poner un ejemplo extremo, por ejemplo, de Adolf Hitler, sabe todo lo que ha hecho, ¿no? Sí. A veces también a estos tipos de personajes las divinidades se puede decir, lo utilizan también de alguna manera para que también llegue todo eso y cumpla, para que las demás personas cumplan también, o sea, pasen por su proceso que tiene que pasar, ¿no? Pero esta persona nos dice cuando desencarnó, inmediatamente lo mandaron a la involución. Pero ya para qué iba a seguir en una nueva vida, para que haga otro tipo de cosas, ¿no? Esas cosas que realizó, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, ¿no? Está, se puede decir, ¿no? Pero vamos a pasar ahora
¿no? Llegando a la esencia del reino animal, reino vegetal, y queda nuevamente el reino mineral sumergido, ¿no? Hasta ahí llega la evolución y la esencia vuelve a iniciar ese proceso. Va a ver la esencia, una. Ya alguien se ha preguntado, ¿y cuántas veces va a dar vuelta esta pobre esencia? Porque la esencia de nosotros ya está cansada de haber repetido y haber vivido todo lo que hemos vivido en nuestra vida pasada. Ya, cuando va a recibir esos juicios, mira, no para todavía. Esta rueda de Sansara nos dice que gira, ¿sabe cuántas veces? 3000 veces. Gira haciendo todo este proceso, ¿no? En todas estas humanidades, ¿no? Donde se presenta. 3000 veces. ¿Y qué pasa con la esencia? Lógicamente, todo salió ese absoluto, vino a recibir un aprendizaje y esa esencia vuelve a regresar. Después que terminó sus 3000 ciclos, vuelve a regresar de donde salió, pero no llega con ese aprendizaje, ¿no? Porque sigue siendo esencia, pero no llega con ese aprendizaje, ¿no? Lo ideal sería que esa esencia se revolucione y llegue con ese aprendizaje de ella misma, haber despertado y haberse autorrealizado, ¿no? Entonces, este es el camino, ¿no? De que todos nosotros estamos pasando en la mecánica de la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer en nosotros una revolución, ¿no? 3000 veces gira esta rueda, ¿no? Y dígame, esta ley de evolución e involución, ¿nos ayuda a nosotros en el trabajo, en nuestra evolución de la conciencia? No, porque es una ley mecánica. La evolución no libera a nadie, ¿no? Dice. No libera a nadie. Esa evolución es una ley mecánica de la naturaleza, no libera a nadie. Entonces nosotros debemos hacer nosotros una revolución, ¿no? Como está en el gráfico, estar aquí, hacer una revolución y salirnos de ese camino horizontal y seguir por ese camino vertical, ¿no? Ir avanzando, ¿no? Avanzando. Lógicamente con la magia sexual, con el morir psicológico y con el sacrificio por la humanidad, ¿no? Con esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso es necesario, ¿no? Hacer este trabajo de la revolución de la conciencia en nosotros. Y acá nuevamente se le va a decir los 3 factores, ¿no? La muerte psicológica. ¿Qué hacemos aquí? Claro, nos estudiamos a nosotros mismos, nos preparamos, usamos nuestra imaginación, ¿no? Hacemos ese ejercicio retrospectivo, entonces de repente por ahora no hay que identificarlo, ¿no? De repente si nos identificamos como agregado, lo identificamos y le hacemos un alto y en la noche nos ponemos a estudiar, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento cuando se manifestó ese agregado psicológico, ¿no? ¿Por qué dijiste esto, no? Y te das cuenta, ese agregado siempre tiene la misma forma de pensar, de sentir y de actuar. Y vas a comparar ese evento con uno que te pasó hace 10 años de repente, ¿no? O hace 5 años, ¿no? Y vas a ver que eso mismo que pensaba se va a volver a repetir, ¿no? Y siempre te va a hacer caer en el error, ¿no? Entonces, número 1, debemos conocernos a nosotros mismos, hacer ese estudio interior, trabajar con el recuerdo de sí, con la clave sol para estar ubicados, ¿no? Entonces, todas estas cositas que nos han dado los maestros a nosotros como esa enseñanza nos ayudan a estar en el aquí y ahora. Al estar en el aquí y ahora y en el recuerdo de sí, concentrados dentro del templo corazón, es muy difícil que alguien de repente nos haga dormir nuevamente, ¿no? Estamos así, ¿no? Y así en ese estado lúcido debemos de permanecer todo el día, ¿no? Lógicamente que para eso hay trabajos de meditación, ¿no? El maestro Samael, antes de cumplir los 20 años, llegó al Samadhi, llegó al vacío iluminador, ¿no? Haciendo las prácticas de meditación, ¿no? Entonces a él, claro, él estuvo anteriormente con su juventud en varias, tuvo unos Rosacruces, en otras instituciones, tiene información porque él
nació ya con esas facultades, ¿no? De la clarividencia. Él cuando estaba pequeñito, con sus hermanos, con su familia, veía a los duendecitos, veía a las hadas, a los silfos del aire, veía las ondinas mineras del agua. Entonces él se dio cuenta que era una forma diferente. Entonces él tenía que estudiar, tenía que prepararse hasta que su interior emanara ya ese conocimiento y esa sabiduría que tenía. Nos informa a nosotros por intermedio de sus libros para que podamos seguir también ese camino. Dígame, el maestro dejó su cuerpo, todavía sigue. No, ya se encarnó en el año 70 y, no me equivoco, 77 que se encarnó, ¿no? Falleció, ¿no? Claro. Pero hay muchos audios, muchas cosas, conferencias. Claro, la gnosis, por la década de antes de la década del 70, era fuerte a nivel internacional, ¿no? Además hay videos de acá del maestro Samael que lo iban, o sea, él, la mayor parte de ya cuando era maestro, lo pasó en la Ciudad de México. Y ahí uno de sus discípulos era Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Él era uno de sus discípulos, ¿no? Y siempre en las conferencias que daba, venían personas a nivel internacional. Hay videos que venían los aviones con delegaciones de todos los países a nivel internacional y él daba esas cátedras, esas conferencias, ¿no? Y todo eso está grabado en audio, se pudo rescatar y de ahí de repente ahí todas esas cosas también están en sus libros, ¿no? Entonces por eso nos da esa sabiduría y esa enseñanza, ¿no? Vamos a entrar al segundo factor, que vendría a ser el nacimiento. Y el tercero vendría a ser el sacrificio por la humanidad. Todo esto acá es muy importante para que nosotros podamos comprender ese proceso que nosotros estamos pasando, ¿no? Y pasa toda la humanidad. Y nosotros debemos de hacer una revolución, pues, ¿no? En nosotros, ¿no? O desean seguir esos ciclos, esos 3000 ciclos, seguir así, ¿no? Evolucionando, ¿no? Si tenemos ahora la oportunidad, no debemos de desaprovecharla, ¿no? No debemos desaprovecharla porque debemos tener primeramente, de identificar, utilizar esta razón que tenemos, aunque ya está enmarañada por todo el ego, ¿no? Debemos usar esa poca luz que tenemos, ese razonamiento, para poder identificar el grado psicológico. Una vez que se ha identificado, debemos de ponerle, no hacemos nada, ¿no? Si usted identifica un agregado y no hace nada, ahí sigue el agregado, ¿no? Pero en todo caso, si usted identifica ese agregado psicológico, lo que tiene que hacer usted es continuar, ¿no? Con esa continuidad de propósitos y ponerle esa voluntad, ¿no? Esa voluntad que haga usted que continúe en ese estudio, ¿no? En ese conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí cuando usted está empeñoso en hacer esto, viene la ayuda de nuestra bendita Madre, ¿no? Y nos da esa comprensión, esa sabiduría, para que sigamos estar acá, como están acá ahora, ¿no? Para que sigamos, ¿no? Para que sigamos avanzando en este camino espiritual, ¿no? Nos da esa comprensión y después que nosotros ya recibimos esa comprensión, recibimos ya la ayuda de nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa esencia que está dentro de nosotros, ¿no? Digo, ¿por qué no se comunica con el Padre? Si tenemos esencia y esencia. ¿Por qué? Porque ha habido un cortocircuito. Y ese cortocircuito lo ha ocasionado la misma humanidad, ¿no? La misma humanidad al violar esas leyes, esos códigos de ética, esos mandamientos, ¿no? Esos 10 mandamientos, ¿no? Entre ellos, uno de ellos es el no fornicar, ¿no? Porque cuando uno fornica, se puede decir que es como si tuviera cometido un crimen contra el Espíritu Santo de nosotros, ¿no? De repente la mayoría de nosotros lo hemos hecho y me incluyo, ¿no? Porque todos, ¿no? A veces por ignorancia vemos, ¿no? Pero cuando uno ya comprende esto que realmente tiene sentido, ¿no? Y comienza a trabajar, entonces ya se da cuenta de todo, ¿no? El maestro Samael nos dice que si una persona supiera, ¿no? Supiera lo que hace al fornicar, en vez de irse riendo, se iría llorando.
seguiría llorando por todo lo que ha perdido, ¿no? Esa energía a veces se tiene que transmutar. Cuando se transmuta, cuando se trabaja transmutación, después se tiene que mutar. Porque si no, eso es lo que hemos ganado, ¿no? Después el Robin y esa energía se la lleva. Entonces tenemos que mutar, de repente leyendo un buen libro, ayudando a las personas, escuchando buena música, o viendo un paisaje hermoso, ¿no? Ahí nosotros absorbemos esa energía, esa conciencia, esa esencia que se ha liberado, ¿no? Y también los tres trabajos tienen que ir de la mano, ¿no? Vamos a avanzar con esto. Somos seres, se puede decir, de luz, ¿no? Elevados, ¿no? Nuestro kundalini elevado. Pero ¿qué hacemos si tenemos esa esencia elevada, ese nivel de ser elevado, si tenemos el agregado psicológico? No, pues no avanzamos, pues, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos lo que es ese trabajo con la magia sexual y matamos se puede decir, el ego, ¿no? Vamos avanzando ahí y no hacemos ese sacrificio por la humanidad? Entonces no recibimos esa luz, ¿no? Porque nosotros para recibir esa luz tenemos que dar luz primero para poder recibir luz. Entonces estos tres trabajos se complementan, ¿no? Y esos tres trabajos nos los daba el maestro Yeshua Pandigá, ¿no? El más grande misionero que ha habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, dígame. Usted dijo de que uno tiene que pedirle el apoyo a la madre del hijo. Claro. Ya, una vez que uno ya hizo esa parte, ¿qué cosa es lo que dijo que teníamos que hacer con la esencia? Ya. Claro. Ahí ya cuando nosotros estemos avanzando, ya hemos visto ese razonamiento, ¿no? Que nos ha dado esa facultad para poder identificar estos agregados. Si no hacemos nada, se queda ahí en el trabajo. Debemos ponerle para eso esa fuerza de voluntad, ¿no? Esa voluntad para continuar con la continuidad de propósito. Después, si estamos nosotros en ese trabajo, entonces, para que uno pueda hacer un giro, ¿no? Un cambio, tiene que comprender, ¿no? A cabalidad, ¿no? En todos los niveles de la mente, a ese agregado psicológico. Hacerle un trabajo con la imaginación, sentarlo en los banquillos, los acusados, acusarlo de todo. Usted ha sido causante de que tal año, tal fecha, haya discutido con esta persona, me ha pasado esto, entonces ¿por qué? Pues ese agregado. Y así, ese agregado psicológico que tiene una forma de repente de un ser demoníaco, de repente, la forma que le podamos dar nosotros, vamos a ir lanzándole con esa espada flamígera con la ayuda de nuestra madre y se va a ir reduciendo ese agregado psicológico a diferentes formas, ¿no? Va a ir pasando hasta que se convierte en un niño. Y ese niño vendría a ser como representación de esa esencia liberada que nosotros tenemos. También tenemos que ver, a propósito, como un avance de las clases que viene a continuación, ¿no? A continuación vendría a ser hablar un poco del karma, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el karma? Bueno, ese karma y dharma. Claro, hay karma y dharma, ¿no? Karma es algo creativo. No, en realidad el karma vendría a ser algo que nosotros nos dan para poder, como dicen hoy, ten cuidado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a cruzar la pista y ves que el semáforo está en rojo y tú le traspasas, estarás infringiendo la ley, ¿no? Entonces, si está en verde, tú pasas, ¿no? Ese karma más que todo es porque nosotros hemos infringido las leyes, ¿no? Ese código de ética lo hemos infringido, lo hemos cambiado, entonces vamos generando ciertas deudas, ¿no? Que debemos a la ley, ¿no? Así como ese préstamo que puse de ejemplo, que tenemos que pagar con altos intereses, ¿no? Entonces, para poder estar limpios, ¿qué tenemos que hacer? Pagar esas deudas. Entonces, ¿cómo pagamos el karma? De dos maneras, ¿no? Podemos pagarlo con dolor y sufrimiento, ¿no? Pues hay personas que tienen algunas enfermedades, ¿no? Ya son karmáticas, ¿no? De repente por lo que ha pasado en nuestra familia, en nuestras vidas pasadas, ¿no? Ya vienen esas enfermedades, ¿no? Y se paga simplemente con dolor y sufrimiento, ¿no? Para que de repente, ¿cómo se llama? Nosotros podamos reflexionar y ver, ¿no?
Y la otra manera de pagar el karma, que lo vamos a decir en la lección que viene, es con sacrificio por la humanidad. Ahí. Esto nos va a permitir tener ese capital cósmico y poder negociar con los jerarcas de la ley, ¿no? Para que podamos nosotros de repente aminorar, ¿no? Ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque al león de la ley se le combate con la balanza. Bueno, yo creo que me adelantó demasiado. Era algo, una sorpresa eso ahí, ¿no? Pero más que todo para que lo puedan tener presente, ¿no? En todo caso nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer una práctica, ¿les parece? ¿Sí? Voy a ganar una sillita. Nos quedan 5 minutos. Y vamos a hacer una práctica de... A ver, ¿qué práctica quieren hacer? Observador observado o esa no. La runa Fa, la clave Sol tampoco. El recuerdo ha sido la vocalización. La runa Fa o la vocalización. ¿Cuál desean hacer? Creo que la última vez hicimos la runa Fa, ¿no? Entonces vamos a hacer una vocalización. ¿Sí les parece? 5 minutos acá. Porque nosotros vamos a entrar a otra vez. Bueno, en todo caso, vamos a sentarnos lo más cómodo posible y sobre todo adoptar la forma de la silla, ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a hacer una respiración profunda, vamos a retener el aire por unos segundos y vamos a exhalar, ¿ya? Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Vamos a continuar con las respiraciones, cada uno a su ritmo. Y vamos a concentrarnos en nuestro templo corazón. Vamos a pasar al sentir. Vamos a tratar de sentir esos latidos maravillosos de vida que se va a ir acrecentando por todo nuestro cuerpo. Donde haya tensión o desarmonía, llevar paz, llevar amor, llevar armonía con estos latidos del corazón. En este estado maravilloso vamos a hacer una petición personal a nuestra bendita Madre, como por ejemplo: Madre mía, te pido con mi alma, con mi corazón, que me ayudes en el trabajo que estoy realizando, en la comprensión y en la eliminación de
el agregado psicológico. Vamos a concentrarnos en el entrecejo y vamos a pronunciar la vocal I. Inhalamos. Nos concentramos en nuestra laringe y pronunciamos la letra E. Nos concentramos en nuestro corazón y pronunciamos la letra O. Nos concentramos en el plexo solar a la altura del ombligo y pronunciamos la vocal U. Bueno, eso se tiene que repetir más o menos por unas 7 veces cada uno, ¿no? Ya lo hacen en su casa y los esperamos. No sé si ustedes tendrán tiempo para este miércoles, no sé si están de acuerdo con todos. Miércoles sí se va a hacer un poco difícil. No hay problema, en todo caso el día viernes continuamos, ¿sí? Sí. ¿Me parece el día viernes? Sí, perfecto. Ya lo dejamos para el siguiente miércoles entonces. Y la próxima lección va a ser la lección número 14, que es el rayo de la muerte.